A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Hola, soy Ingrid Morales y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de No todo está bien y está bien. Un espacio donde hablamos de lo que a veces cuesta decir, donde las emociones encuentran voz y las historias se vuelven espejo. Te recuerdo que si no has escuchado los capítulos anteriores, te invito a hacerlo a través de nuestras diferentes plataformas. En cada uno exploramos distintos aspectos de la salud mental, desde el duelo y la pérdida hasta la ansiedad y las relaciones, siempre procurando tomarlo todo desde la empatía y la experiencia de quienes han vivido estas emociones en carne propia. Bien, hoy hablaremos de un tema que, aunque pueda parecer silencioso, está presente en muchas vidas. Por lo general, consecuencia del contexto y situaciones difíciles que van dejando heridas emocionales. De esto se desprende la indiferencia emocional y la desconexión con uno mismo. Esa sensación de que todo da igual, de que nada emociona, de que los días se sienten repetidos. A veces creemos que para hablar de salud mental debemos estar mal, pero también es importante hablar de esos momentos grises en los que simplemente no sentimos nada. En este episodio titulado Traté de tomar mi vida, conoceremos la historia de Sebastián, un joven que aprendió a reconocer sus emociones y comprender su tristeza, y sobre todo a buscar ayuda profesional sin miedo ni vergüenza. Su historia nos recuerda que el primer paso para sanar no siempre es sentirnos bien, para nada, sino atrevernos a entender lo que sentimos. Te invito a quedarte, a escuchar con calma y con el corazón abierto, porque hablar de lo que nos duele también es una forma de empezar a estar bien. Para ponernos en contexto, Sebastián tiene 25 años, en este momento estudia en la universidad y es un gran apasionado de la fotografía. Dos puntos importantes para comprender su historia es mencionar la discapacidad auditiva de su hermano y también el tiempo que estuvo fuera del estado estudiando de foráneo. Es un joven tranquilo, reservado, que disfruta mucho de los videojuegos, el anime y pasar tiempo en casa. Pero detrás de esa calma hay una historia que habla del cansancio, de la confusión y del lento proceso de entender que pedir ayuda no es rendirse, sino empezar a sanar. Al principio de su entrevista nos comparte su sentir. La mayoría de los días no me siento ni bien ni mal. Estoy simplemente indiferente ante todo. Es como si sentir tristeza se hubiera vuelto lo normal. No hubo un momento exacto en el que Sebastián empezó a sentirse mal. Fue algo que llegó con el tiempo, poco a poco, silenciosamente, hasta que un día notó que absolutamente nada lo emocionaba, que la felicidad duraba unos segundos para luego desaparecer, que su vida se sentía vacía. Las cosas que antes disfrutaba, como jugar, platicar, salir, jugar videojuegos, ya no le daban satisfacción. Era como si todo lo que lo rodeaba hubiera perdido su color. Llega un punto en el que estar mal se vuelve lo normal. Ya no sabes cuándo empezó, solo sabes que no termina. Sebastián comenzó a notar que incluso los pequeños logros del día no le generaban alegría. Había días en los que se sentía vacío, desconectado de sí mismo. No era tristeza exactamente. Era como una sensación más de apatía, de no poder conectar con absolutamente nada. Con el paso del tiempo, esa sensación de indiferencia se volvió parte de su rutina. Todo le parecía igual, sin peso, sin sentido. Se levantaba, cumplía con lo necesario y volvía a su habitación. A veces me sentía como un espectador de mi propia vida. Las cosas pasaban, pero yo no estaba realmente ahí. Y ahí es cuando empezó a aislarse. No porque no quisiera a la gente, sino porque simplemente no tenía energía para sostener conversaciones o siquiera emociones. Era como si cada interacción le costara el doble. Las consecuencias de esto llegarían tarde o temprano. Poco a poco los amigos dejaron de buscarlo. Y bien, aunque eso le dolía, él mismo reconoce que muchas veces fue él quien se apartó primero. Hoy mis amigos ya no me invitan. Y lo entiendo, porque fui yo quien los dejó ir. Sebastián contextualiza que vive en una familia en la que, como muchas otras, hablar de la salud mental no es algo común, pero debido a la condición de su hermano era necesario que también acudiera a sesiones de terapia. Pero al contrario de ser de ayuda, terminó en una mala experiencia con una psiquiatra. Recuerda que las palabras que ella utilizó lo marcaron y lo alejaron durante años
de la idea de buscar ayuda. Desde entonces aprendió a guardar silencio, a aparentar que todo estaba bien, aunque por dentro se sintiera vacío. El miedo a ser juzgado lo llevó a replegarse, a cargar con todo en silencio. En el tiempo que Sebastián estuvo solo, estudiando de foráneo, toda esa marea emocional se disparó, se bloqueó completamente. El vacío era demasiado y totalmente consciente, trató de tomar su vida. Ya nada le importaba lo suficiente para seguir. El intento se quedó ahí. Su cuerpo expulsó la causa de su malestar y su intención se vio frenada. Hoy en día a veces se pregunta, ¿cómo serían las cosas si ya no estuviera presente? El recuerdo del atentado contra sí mismo se esconde como un secreto incómodo y voraz que lo acecha en sus días malos, que no lo deja tranquilo y como si tuviera vida propia discute con él. En su momento fue demasiado duro, difícil hablar de ello. Y solo por la pandemia encontró la situación adecuada para regresar a casa con su padre. En casa nadie se enteró y vivió con esto solo. Con el tiempo algo cambió. Sebastián decidió intentar nuevamente la terapia, esta vez con otra profesional, y por fin ahí logró encontrar algo distinto: comprensión. Mi psicóloga me ayudó a comprender que estar triste a veces es normal, que no tengo que pelear con esto todo el tiempo, sino entenderlo y dejarlo pasar. Esa experiencia le dio una nueva perspectiva, porque por primera vez entendió que su tristeza no era algo que debía ocultar o negar, sino algo que podía observar y trabajar. Comprendió que no hay emociones equivocadas, solo emociones que necesitan ser escuchadas. En terapia, Sebastián aprendió a reconocer sus pensamientos, a nombrar lo que sentía y a distinguir entre lo que pensaba de sí mismo y lo que realmente era. Dejó de buscar una cura inmediata y empezó a enfocarse en conocerse mejor. Hoy Sebastián habla de su proceso con madurez y una calma nueva. No dice que todo esté resuelto, pero sí que ha aprendido a vivir con lo que siente. Cuando supe que tenía depresión y ansiedad, sentí alivio, porque por fin entendía lo que me pasaba. Ya no era solo tristeza sin sentido. Comprender su diagnóstico fue el primer paso para dejar de sentirse roto. Ahora sabe que lo que vive tiene explicación y que existen herramientas para manejarlo. Esa comprensión se volvió a una forma de esperanza. Cuando se le pregunta qué le diría a alguien que está pasando por algo similar, Sebastián no duda y dice: busca ayuda. A veces cuesta encontrar al profesional adecuado, pero vale la pena. Hay psicólogos que te entienden, que te escuchan sin juzgar, y eso puede cambiarlo todo. Siento que para este tipo de situaciones la mejor cosa que se puede hacer constantemente es dar un motivo a tus sentimientos. A lo que me refiero es, una vez que tienes el sentimiento de en estos precisos momentos me siento mal, decirte a ti mismo por qué. Y una vez comprendes el por qué, puedes, por así decirlo, dejarlos pasar. Ya sé por qué está ocurriendo esto. Ya lo puedo comprender. Ahora que tengo que dejar pasar eso y concentrarme en la próxima cosa futura. Su historia nos recuerda que la salud mental no se trata de estar bien todo el tiempo, sino de reconocer lo que sentimos y buscar apoyo cuando lo necesitamos. Porque hablarlo también es sanar. Lo que nos pasa no nos hace débiles, nos hace humanos. Y como dice Sebastián, cuando entiendes tus emociones, puedes dejarlas pasar. Ya no te controlan, solo te enseñan. Esto fue Traté de tomar mi vida, una historia sobre la importancia de escucharse, de pedir ayuda y recordar que incluso en los días más grises, entendernos también es una parte y una forma de sanar. ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué les pareció la historia de Sebastián? Realmente Sebastián ha tenido una vida muy difícil, con complicaciones, claro, momentos de soledad, momentos en los que ya ni siquiera sabía por qué estaba siguiendo, qué lo mantenía en pie. Y eso es una sensación que a veces a muchos nos pasa, una sensación que muchas veces intentamos guardarla en un cofre y mandarla hasta el final de nuestra memoria, pero de alguna manera esos pensamientos siempre salen, así como pensamientos intrusivos o incluso en las mañanas, en las noches, que nos quedamos pensando, tal vez mirando al techo, diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿O por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo? ¿Hay algo por lo que quiero seguir aquí? Y ese es un sentimiento que nos puede dar, no sé, por algún vacío, por alguna pérdida, por sentimientos que reprimimos mucho. Pero siempre es importante recordar que hay que hablarlo, externarlo, no estamos solos
Y si esto persiste, buscar ayuda profesional, porque siempre nuestra vida vale la pena vivirla. Así que para que no te quedes solo con mi palabra, también te voy a recomendar oír la siguiente cápsula del maestro psicólogo Braulio Angulo. Bueno, en el caso que se presenta del joven como parte efectivamente de una persona que tiene tendencia al suicidio, normalmente va a aparecer la depresión y ese es un indicador bastante fuerte. Puede ser que se quede nada más en depresión, pero la persona empieza a sentirse bastante inconforme con su vida. Puede decir, yo veo que todos los demás están actuando, están viviendo y yo no puedo vivir, estoy detenido. Y entonces, pues si estoy detenido, pues ya no quiero vivir, ya no quiero existir, porque no le encuentro sentido a la vida. Y bueno, ese es un estado emocional en verdad que puede volverse muy problemático. Y luego la persona deprimida pasa por un proceso de enojo, de mucha ira, y es efectivamente cuando va a atentar con su vida, en el caso del suicidio. O sea, está deprimido, pero está deprimido, no tiene fuerza para hacer nada, pero llega un momento que se convierte esto en una ira y dice, bueno, pues si no puedo vivir, si ya no puedo existir, entonces me voy a quitar la vida, ¿no? Y la persona deja de hacer todas sus actividades. A veces estos pensamientos suicidas están ahí dando vuelta y puede ser que la persona tenga algunos intentos y que afortunadamente cuando hay estos intentos y no son tan contundentes, pues la persona finalmente termina no haciéndolo. Lo más conveniente para una persona que tiene todas estas tendencias es efectivamente que sea escuchado. Cuando no es escuchado, como se ve que le pasa un poco en la experiencia al joven, ¿no? Que va hasta un tratamiento con un profesionista y él lo que quería era expresar lo que sentía, lo que dice. Creo que ahí le faltó empatía al profesionista y no lo dejó expresar, no lo dejó decir las cosas y por eso él desistió de la terapia y se retiró. Hasta en el siguiente caso que él narra que va con otra persona, con una terapeuta, con una psicóloga, y dice, ahí sí me sentí escuchado, y él entonces, con ese sentirse escuchado y que además puede tener sugerencias que le convienen, que son adecuadas para su dinámica que él está viviendo, él dice que sale de este proceso, ¿no? Y muchas veces eso es lo que se tiene que hacer, porque las personas que tienen una cierta tendencia o pensamiento suicida, también los familiares le dicen, no estés hablando de eso, tan bonita que es la vida, pero la persona tiene un proceso interno que no le permite hacer esa dinámica. Y ese proceso interno no tiene ninguna subjetividad, es real, en el sentido de que en la medida en que nos vamos deprimiendo, o en la medida que se está deprimido, el organismo empieza a generar, entre otros neurotransmisores, el cortisol. Y entonces el cortisol es un anestésico. Y por eso la persona no tiene fuerza de actuar, de vivir, de hacer, de levantarse, hasta las cosas más sencillas, porque está anestesiado, está autoanestesiado con este proceso de la depresión. Y bueno, aquí lo importante es que la persona empiece a hacer algunas actividades, incluso a favor de otras personas. Decimos que muchos los actos de bondad se vuelven muy significativos cuando hemos tenido casos de personas en esta dinámica depresiva, suicidio, se les ha sugerido que realicen alguna actividad de bondad. Y entonces cuando empiezan, eso tiene un secreto. El secreto es que cuando una persona da, empieza a generar otros neurotransmisores y esos neurotransmisores pues son las endorfinas, a lo mejor un poco de dopamina y eso permite que la persona empiece a tener actividades, volver a su vida cotidiana y eso se vuelve finalmente un hecho de que decimos nosotros, empieza a actuar la farmacia interior. Y si no actúa la farmacia interior, aunque vaya con el profesionista y le dé medicamentos, pues dice, pues ya me tomé los medicamentos y sigo deprimido, mientras no realice ciertas acciones que empiece a hacer que funcione estos neurotransmisores internamente para contrarrestar la gran cantidad de cortisol que la persona puede estar generando y se vuelve muy problemático. Pues como pasa en el caso citado, la mejor alternativa es recurrir a la terapia y para las familias, para los amigos,
es también escucharlo. Como lo hemos señalado, la red de apoyo es muy significativa, pero siempre y cuando esté empática. Te voy a escuchar, vamos a saber qué es lo que estás sintiendo, y entonces la persona empieza a tener otro enfoque de la vida seguramente. Y ahora vamos con las recomendaciones que les tengo preparadas. La historia de Sebastián da mucho para reflexionar. Los que se han sentido vacíos seguramente entenderán la confusión, la indiferencia, el estar físicamente pero desconectado de lo que te rodea. A veces el cansancio no se nota, no es físico, no tiene una causa clara. Es ese agotamiento que te quita las ganas de todo, incluso de sentir. Sebastián habló de eso, de esa indiferencia que se vuelve parte del día a día, hasta que un día decides hacer algo distinto. En el mejor de los casos, buscar ayuda. Por eso, hoy te compartimos algunas recomendaciones que pueden acompañarte en estos momentos donde nada parece tener sentido, pero donde siempre hay un punto de regreso hacia uno mismo. La recomendación de hoy es de una serie mexicana hecha por Adriana Pelusi y Gibran Portela. Estoy hablando de la amada serie Nadie nos va a extrañar. En esta se reúne un elenco talentoso que interpreta de una manera increíble a un grupo de jóvenes estudiantes que trafican con conocimiento. Es decir, tienen un negocio de tareas. A este se le une un chico nuevo, Memo. Aquí el chico podrá experimentar por primera vez la aceptación de un grupo, la calidez, la popularidad e incluso roces de romance. Pero todos tienen su lado oscuro. En esta historia hay secretos, crisis, dificultades y traumas que poco a poco saldrán a flote y su amistad se verá a prueba. A veces pasan cosas a las personas que valoramos, pero se empeñan tanto en guardárselo, simplemente estamos demasiado ocupados en nuestros propios asuntos que no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. Nadie nos va a extrañar es divertida, es nostálgica, es desoladora y profundamente reflexiva. Con un mensaje en su título, representa la sensación de que el mundo continuará sin importar la ausencia de alguien, pero también subraya que el silencio puede empeorar el sufrimiento, mientras que la comunicación es el primer paso hacia la sanación. NASA Histories vuelve a las recomendaciones con Cactus. Esta es una canción casi hipnótica que te habla de la confusión, del dolor, la desesperanza, de sentirse atrapado en uno mismo y de ese momento de profunda soledad y vacío. Es una canción que pide ayuda y a su vez compañía y comprensión. Su letra es fuerte, real, una combinación con el ritmo que llega a penetrarte en el alma y sacarte alguna lágrima. Y estás sintiéndose en soledad. Es una pieza perfecta para escuchar en esos días en los que la mente se siente ruidosa y el cuerpo cansado, pero en los que todavía hay algo pequeño que nos mantiene presentes. No da respuestas, pero acompaña, y eso a veces es suficiente. Esta fue su sección de recomendaciones, un poco corta pero muy significativa. Gracias por escucharnos. Bien, pues esas fueron las recomendaciones de este capítulo. Espero les gusten, espero les sirvan, que como siempre agarran lo mejor de ellas. Y bueno, fue un placer acompañarlos en este capítulo, contarles esta historia para que ustedes puedan saber que no están solos y que siempre hay una manera de seguir adelante. No siempre va a ser perfecto, no va a ser una cura mágica o una sanación instantánea, pero sí un proceso donde vamos a ir aprendiendo, reparándonos y sintiéndonos un poco mejor con nosotros mismos. Así que yo soy Ingrid Morales y esto fue No Todo Está Bien y Está Bien. No todo está bien y está bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Gracias a quienes lo hicieron posible, a los profesores Erasmo Marín Villegas, Dione Canolán, Lázaro Palma Salaya, a la directora de la División Académica de Educación y Artes Telma Leticia Ruiz Becerra y a los psicólogos María Isabel Pérez Sánchez, Raúl Ferreiro Pairó y Braulio Angulo Arjona. Y gracias a ti por escucharnos, porque cada palabra cobra sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en Instagram como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. Hay días en los que levantarse parece imposible y otros en los que simplemente respirar duele. No te pierdas el próximo episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. No sabía que era estar bien. La historia de Dinora y su camino para reencontrarse con la vida. Porque hablarlo también es sanar.